Ahí acepten todos. Bueno, vuelvo a saludar, buen día a todos y todas. Hoy nos encontramos en esta mañana fresquita de Mar del Plata, no sé cómo estará ahí Río Cuarto, si está fresquito también. Eh, con una amiga, colega ya de Córdoba, Ivana Rivero. Ivana es, bueno, profesora de educación física, magíster, magíster y doctora. Iba, a ver, ayúdame, magíster Todo en en educación, he hecho. educación. Bien, bien. ¿Y el doctorado? También en La educación. maestría es en educación y universidad. Y Y, allá en Río y Cuarto, el ¿verdad? doctorado, sí, y el doctorado en ciencias de la educación. Bien, en ciencia de la educación. Mm. También lo hiciste ahí en Río Cuarto. No, en La Y, Plata. La Plata, bien. Cierto que Ujú. estuvo Víctor de, de codirector. No, Víctor fue, no, No Víctor me está. codirigió. Hola, buen día a todos. Buen día, dale, a ver, contanos vos mejor, que estoy diciendo yo cualquier cosa. No, Víctor me dirigió la tesis de maestría, ahí Bien. estudié la presencia del juego en la formación docente de educación física. Y para el doctorado me había inscrito en Córdoba y en La Plata. Córdoba me quedaba re cerca, pero no tenía colegas de educación física, porque en la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, no está el profesorado y licenciatura. Entonces no había comunidad de conocimiento, digamos, colegas con los que pudiéramos intercambiar. En cambio en La Plata sí, así que me hacía 750 kilómetros, pero me iba a La Plata para encontrarme con colegas, para poder charlar y hacer lo que ustedes están propiciando en esta mañana, que acá también está fresca. ¿Cómo Eh, andan, chicos? Buen día a todos, profes, profe Rodrigo, un gusto. Bueno, buen día. em, Ya que ningún chico quiere hablar, me presento ahora hasta que mi hija se despierte. Somos todos iguales, también tiene sus bloques. Sí, te escucho hablar bajito y me doy cuenta. Bueno, yo soy Rodrigo, comparto cátedra con Juli en el campo de la práctica docente y aparte compartimos el grupo de estudio en juego acá en Mar del Plata, que estamos a pulmón y por mero placer, comenzando a escribir, a pensar, obviamente a través de un montón de escritos que tanto vos como Víctor y otros colegas fueron desarrollando, y que bueno, nos interesa pensar para también comenzar a plantear, justo a la mañana más temprano continuaba con el texto, con el último libro de Víctor, y hay un capítulo que plantea, ¿no?, el juego en la formación docente, y un poco la idea es iniciar este recorrido desde el primer año y no demorarnos, digamos, en alcanzar algunas categorías finalizando la carrera cuando después se nos hace confusa la experiencia concreta en la docencia y queda alguna tuerca floja en el buen sentido de la palabra. Entonces, bueno, con Juli intentamos avanzar desde el primer año y la idea es un poco esa. Así que gracias también por Bueno, la invitación, Juli. sí, qué bueno porque la formación docente necesita de empaparse de territorio desde el primer día de clases, ¿no? Para poder sensibilizarse de lo que pasa, porque no es lo mismo cuando estudias de un libro a cuando te sentás y hay 30 chicos mirándote o 30 adultos mayores o lo que fuere, ¿no? Esperando que vos hagas algo con ellos, no es lo mismo. Así que poder empaparse de esa realidad me parece que es muy bueno. Ustedes no tienen la obligación, pero también te confieso que en las instituciones en las que existe la obligación laboral de poder de participar en un proyecto de investigación, muchos optan por hacer extensión en lugar de investigación, que es una opción, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros en nuestra universidad lo que estamos empezando a pensar es cómo, cómo unir extensión e investigación, ¿viste? Cómo potenciarnos desde lo que a cada uno le hace feliz, porque, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te llega? ¿Y cómo hacemos para aunar esfuerzos? En eso estamos.
pero creo que es realmente, hoy charlábamos con Juli, es realmente un gusto poder encontrarnos a las 8 de la mañana con un montón de gente, con la cámara prendida, el matecito listo, dispuestos a poder participar de este momento. Así que Celeste, Antonella, que los veo en las imágenes, Juan, Tiago, María, qué lindo, gracias, porque eso habla de compromiso, ¿no? El compromiso se construye, me parece que eso es hacer el esfuerzo, levantarse, ponerse, no es una cosa menor. Y más para tratar un tema tan choto, tan vulnerado, tan poco valorado como el juego. Y más todavía para escuchar una mina del interior del país. ¿Algo más choto? Creo que no habría. Igual acá follamos mucho, Ivana. La verdad que dos cositas quería también decir. Primero, de los cursos, que es el D, ellos tienen conmigo 9:30, y arreglé con el otro profe para que que tengan otro tipo de clase, otro encuentro en otro momento, para que puedan estar acá con nosotros. Y el hecho de estar acá, digo, la excusa era el texto, ¿no? La excusa era el texto que venimos trabajando hace un par de años, que se llama Dimensiones para pensar el juego como práctica de vida saludable y derecho de la infancia, ¿no? Es el texto que vamos a trabajar hoy, que lo que decíamos, insisto, es una excusa, ¿no? Que en realidad lo que nos convoca hoy acá y lo que nos invita a, a este encuentro, es poder pensar un poco más sobre el juego, ¿no? Entonces dijimos, bueno, de alguna manera, independientemente del vínculo que yo tengo con Ivana, que es hermoso, poder charlar y debatir y discutir sobre este tema que tanto nos apasiona, ¿no? Que es el juego. Así que, bueno, nada, los que quieran ir después, interviniendo, preguntando, mientras vamos charlando, mientras va charlando Ivana, nada, simplemente sacan el audio o pongan el chat y seguimos. Y otra cosita muy cortita, no es necesario que pongan nombre y apellido, que ya vi que empezaron a poner nombre y apellido en el chat, no lo hagan, por favor. Bueno, qué bueno, dos cosas, ¿no? Una es la didáctica coloca al docente responsable del aula en una doble dimensión. Manejo del contenido a trabajar, lo primero, y ser administrador de tiempos y momentos. Así que, bueno, gracias Juli, porque realmente que se ordena también. Y aprovecho eso para decir, saben que también lo otro que dice la didáctica es que la clase se comparte entre quienes están presentes. Así que la calidad de lo que salga en este rato que vamos a estar depende de la participación de los que tengan ganas y se anímense, porque así vamos a hacer un espacio más rico, ¿no? Mientras más interlocución haya, mejor. Che, Juli, vos dijiste excusa. La excusa es el texto. Y sabés que el texto fue también, de alguna manera, excusa para pensar una forma distinta de mirar, o qué sé yo, no sé, una herramienta más vale, una herramienta, un escrito que sea útil para una ONG. Y fíjate que me parece que también, ¿no?, fue la excusa de una ONG para poder colocar un tema en agenda, ¿no? Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, como fundaciones, asociaciones, más de una vez tienen la urgencia de poder poner sobre la vidriera algunos temas que para los organismos gubernamentales no tienen valor o no están siendo vistos ni revisados. Y en este caso, yo recibí la invitación de una fundación, de Fundación Arcor, para poder ver o pensar
de qué manera se podrían ordenar los esfuerzos de toda una fundación para poder hacer visible el tema del juego. Y de cómo hacer para que el que tenga ganas de formarse, intervenir, financiar o lo que fuere, ¿no? Propuestas de juego en la sociedad puedan hacerlo. Entonces, bueno, en ese volumen de cosas fue buscar, y entonces ahí viene la cuestión también de la excusa mía. Yo también tuve que encontrar una manera de decir lo que me pedían, un trabajo a encargue, sin abandonar las ideas que uno tiene respecto de juego, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a ver que en el título dice dimensiones para pensar el juego, que hasta ahí sería como una cuestión bastante práctica, si se quiere, porque hay que buscar algunos elementos que ordenen la cuestión del juego, pero van a encontrar que dice como práctica saludable, y yo la verdad de salubridad sé bastante poco, y del cuidado de la salud sé bastante menos, pero era lo que me pedían, ¿no? Porque necesitaban poder colocar la palabra saludable, porque entienden que moverse, y esto hacen alusión directamente a la cuestión física del cuerpo, a la dimensión física del cuerpo, entienden que hace bien. Entonces querían colocar eso. Así que no pude renunciar a la idea de decir no lo pongo en el título, sino que tenía que estar en el título. Pero sí también darle entidad al derecho de la infancia, que es como el ordenador social que nos obliga, nos coloca la responsabilidad de estudiar y de hacer algo con el juego, ¿no? Por eso Mirá el que, título. sí, mirá qué interesante esto que planteas, porque hay muchos chicos de la otra comisión con Rodri que compartimos campo de primero, estuvimos viendo organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la cátedra, porque bueno, es uno de los contenidos que de alguna manera nosotros trabajamos, ¿no? Y salió mucho esto la vez pasada en una de las charlas que tuvimos con un profe, el emergente, ¿no? El emergente de algunas cuestiones que plantean las organizaciones no gubernamentales, bueno, y en este caso, ni más ni menos que las cuestiones del juego, ¿no? Es que el juego, al ser, como arrancamos la mañana, ¿viste? Un objeto de estudio vulnerado, o sea, que entró demorado a ser reconocido por la academia, esa es la verdad. La verdad es que no consiguió gran espacio o no fue visualizado durante mucho tiempo, y la visualización que hubo y que predominó es la de hacerte un jueguito para entretener a los chicos, para que corran más rápido, para que ejerciten las abdominales, para que, bueno, así, ¿no? Hacete un jueguito, el jueguito como algo, entonces, como algo, como un medio, como una herramienta, como un dispositivo útil para poder llevar adelante un montón de acciones, porque nosotros como profe hacemos eso, pero los psiquiatras usan mucho el juego también como una herramienta terapéutica, ¿no? O sea, hay distintos usos del juego que no tienen que ver con lo que no, de poder soltarse a una situación y poder compartir con otros genuinamente una práctica que tiene valor en sí misma. O sea, hacer un esfuerzo que es inútil, no todo el mundo lo tiene ejercitado. Siempre estás buscando, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y con esto qué hacemos? Bueno, es algo que nos viene como colado. ¿Y cuándo Son ganó? todos de Mar del Plata. Claro, ¿cuándo gano también? Son todos de Río Cuarto, de Mar del Plata, chicos. O también hay de la zona. Hola, ¿cómo estás? Yo soy de Balcarce. Uy, de los alfajores. Sí. Sí, yo también soy de Balcarce. Bueno, toda es zona de alfajores, hay Mar del Plata, Balcarce.
y qué buenos. Bueno, yo creo que eso también, ¿no? El juego es un objeto de estudio que se ha ido reconociendo en muchos o en distintos puntos del país. O sea que el interior del país se ve que al mirar sus propias prácticas, que no es un mandato, pero sí es una sugerencia hecha por Walter Brach en su texto del 96, mirar la propia práctica, se ve que los docentes de educación física del interior del país, al mirar la propia práctica, el juego se ve que aparecía con bastante nitidez, porque fueron varios los docentes en distintos puntos, y de hecho creo que acá Juli en Mar del Plata le ha dado entidad como objeto de estudio, el colocarlo como un elemento a estudiar en un grupo de personas, nada más ni nada menos que formadores de profesores, ¿no? Entonces, el interior tiene mucho que ver, creo que también es su lugar relegado, ¿no? Es como que el juego va creciendo a partir de impulsos con la barriga, de instituciones menores, ¿no? Es como que siempre va como detrás de la perdiz, siempre va corriendo detrás de la perdiz. Pero de esa manera se va colocando, así que me parece que es poquito a poco. Las organizaciones no gubernamentales lo colocaron primero, gracias a ellos hoy el juego es un derecho. Por ahí nos aparece la Convención de los Derechos del Niño del 89 como el gran instrumento que le dio visibilidad, ¿no? Pero en realidad eso venía desde comienzo del siglo pasado. Las primeras organizaciones de mujeres, fíjate, ¿no? Unas organizaciones de mujeres empiezan a trabajar la idea de ver cómo hacer para que cobren valor las prácticas como el juego, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que han ido calando poquito a poco y son empujones hechos con la barriga realmente, ¿no? Porque de esa manera han ido haciendo mella para que en las agrupaciones que pudieron conseguir algo aparezca. De hecho, miren, en el repaso de la Constitución Nacional, cuando uno mira, vos decís, bueno, a ver, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está el derecho al juego? Cuando vos mirás, encontrás que en la Constitución Nacional de 1850 y pico, 53, había un conjunto de derechos mencionados por la Constitución. Pero esos derechos fueron ampliados en la reforma de la Constitución del 94, y cuando entran un puñado de derechos ahí, aparece casi sin filtro la Convención de los Derechos del Niño como apropiada por nuestro país, ¿no? Y en esa apropiación, fíjense que tuvieron mucha incidencia las madres de Plaza de Mayo. Por eso las mujeres también tienen mucha presencia, ¿no? Porque ellas, preocupadas por la identidad de los niños, por reconocer los hijos de desaparecidos, generaron una batería de instrumentos, no ellas, ¿no? El grupo de gente, de profesionales a las que fueron apelando y se fueron acercando, fueron generando instrumentos que le permitían reconocer por la sangre, por estudios de sangre, el nieto. Y parece que esto no tiene nada que ver con el juego, pero resulta que sí lo tienen, ¿no? Porque hay mucha ligazón entre el reconocimiento de los derechos a la identidad con el juego, porque justamente se reconocen como en los derechos del niño, el derecho a la identidad, en la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la identidad se llama derecho de las madres de Plaza de Mayo, se les llama informalmente derecho de las madres de Plaza de Mayo, derechos argentinos de los niños, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, Argentina tiene mucho que ver en esa convención por esa fuerza. Y fíjense que en esas discusiones hubo alguien que colocó el juego,
en esas discusiones. Y ese alguien fue Graciela Yáñez, porque su director de tesis de doctorado era un profe que estaba relacionado con el gobierno de turno en ese momento, un gobierno que no era democrático, pero que lo coloca a Graciela Yáñez en las reuniones que tenían que ver con la representación argentina en materia de derechos. Y bueno, nada más ni nada menos que alguien que estudió el juego. No era de educación física, era de filosofía, pero ella escribió la primera tesis doctoral sobre juego en nuestro país. Y tuvo mucho valor ese producto académico, porque querramos o no, fue decantando en una serie de maneras de ver y de entender el juego, y se nos hizo también carne el hecho de pensarlo como derecho. Entonces, bueno, pero ¿el juego qué es? Porque cuando empezás a pensarlo en términos de ser o no ser, es una limitación, ¿no? Porque es muchas cosas y puede no ser nada. Bueno, que uno decida o elija verlo un derecho, obliga a pensar en qué haces vos para que eso se haga presente. ¿Qué haces vos, Juan, Celeste? ¿Qué hacen ustedes para que el juego se haga visible, para que el juego consiga un espacio, para que los juguetes sean revisados por alguien, para que la nena que pide que le compren una pista de autos sea escuchado, para que el nene que juega con una muñeca no sea cargado porque es cosa de nenas? ¿Qué haces vos para que eso cambie, ¿no? Creo que por ahí pasa el asunto. ¿Sabes qué, Ivana? La otra vez Eso es lo que ha movido. charlábamos no sé si fue en Lúdicas o fue en Campo, en Campo de la Práctica, que hablábamos esto, ¿no? Decía, el espacio que tiene el juego es socialmente, pero socialmente en el sentido más institucional de la palabra, porque yo le decía, bueno, yo quiero que, por ejemplo, mis hijos vayan acá cerca tenemos el Club 11 Unidos, ¿no? En Mar del Plata. Y yo veo la cartilla de prácticas que ofrece el club y tenés todo tipo de deportes, todo tipo de gimnasias, todo tipo, pero de juego como que no aparece, ¿no? Entonces, ¿y dónde sí aparece el juego para poder de alguna manera garantizarlo? Bueno, también lo discutíamos con el negro Nela también, ¿no? Y bueno, o sea, ¿dónde aparece socialmente? Bueno, tener que ir en las juegotecas barriales, pareciera ser que el juego ahí cobra un mayor valor, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿y por qué está mucho más vinculado el juego a aquellos espacios más vulnerados que otros que no? ¿No? O sea, ¿por qué se vincula ahí eso? Entonces, nada, eso como que me viene también dando vuelta, como esa incógnita, ¿no? Este, Sí, 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 sí. Juli, me levanto un segundito, abro una puerta y vuelvo. abrí la puerta al perro. Bueno, ¿cómo vamos? Rodri, vos preguntá también lo que quieras, chicos, chicas, sin ningún tipo de cuestión acá, ¿no? No sé si han llegado a leer el texto, o no, pero bueno, Perdón. no pasa nada. Igual cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que quieran comentar, si no es pregunta y es una acotación, una duda, lo que sea, nada, vayan como hablando, ¿no? Sí, vos sabés que eso que decís, Juli, ¿en qué lugar ocupa el juego en la sociedad para poder garantizarlo? A mí me parece que justamente en esos lugares que vos mencionaste, cuando vas al club y ves que hay una cartilla de oferta que se gira en torno al juego, perdón, al deporte, a las gimnasias, sí, a las luchas, y acá también al hipismo, pero que no encontrás, digamos, entidad del juego.
yo creo que es porque no se le ha dado entidad al juego, porque el juego está presente ahí. Cuando uno mira lo que hace el profe de educación física, más de una vez se los retan en las divisiones infantiles, sobre todo, más que en las divisiones infantiles, en las escuelitas deportivas. Porque en las escuelitas deportivas está lleno, plagado de juego. De hecho, muchas veces con la simple intención de jugar, sin pensar en la habilidad motora requerida por el deporte que se enseña, ¿no? Y mira, voy a ponerle un ejemplo. Mi hijo más grande, cuando tenía 4 años, quiso ir a tenis. No sé por qué ni de dónde lo sacó, pero allá fue. Y el profe les hacía jugar, hacían todo como una entrada en calor y después hacían jugar así, jueguitos que tenían que ver, fundamentadores, que tenían que ver con el dominio de la raqueta y qué sé yo. Y al final, el remate de la clase, digamos, en lugar de mostrar o de hacer un cierre del contenido trabajado, lo que hacía era momento de juego. Y en ese momento de juego era jugar con los elementos del tenis, pero jugaban a cualquier cosa, a limpiar el campo, a la, ¿cómo es que le decía? A la sardina. La sardina, que tenían que pasar de un lado al otro sin que te toque ninguna pelota, y algunos tiraban pelotas, ¿no? Entonces, digo, el Igna esperaba el momento de la sardina para escaparle a la pelota. O sea que iba a tenis para eso. ¿No? Y el profe ahí no pretendía ni que frenara, ni que hiciera drive de derecha, nada, no pretendía nada. Lo único que pretendía era cerrar la clase con un momento que disfrutaran todos, ¿no? Entonces, bueno, era el ratito para todos. Ahora se viene la sardina, chau. Entonces, me parece que hay en esos momentos, quizás, como colectivo de conocimiento, como los profes de educación física, en las escuelitas deportivas, capaz que no sea el mejor nombre, o capaz que sí, capaz que escuela deportiva es un nombre rechoto, capaz que sea otro, más, como las colonias de vacaciones. Es decir, ¿es lo mismo escuela de verano que colonia de vacaciones? Y a mí me parece que no. Y digo, me parece que no por alguna lectura hecha con Armus. Me parece que la colonia de vacaciones es un lugar protegido del juego. Está lleno de juego, la colonia de vacaciones. Ahora, la escuela de verano es otra cosa, porque aparecen los corsets colocados por la escuela. Tiempos regulados, intención de la actividad, programación, tenés tiempo, porque cuando vas al agua es lo que ordena toda la escuela de verano, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esas cosas son para revisar. Sí. Ahí, bueno, Cande ponía en el chat que también se ve reflejado en las instituciones, en las clases de educación física solo se planteaban juegos en el nivel primario, por lo menos de experiencia personal. Cande, ¿qué decís? Por ejemplo, que en el secundario no jugaban, ¿no? ¿Eso es lo que querés decir? Sí, profe, por lo menos desde mi experiencia en el secundario o ya desde sexto de primario se planteaban deportes, circuitos aeróbicos, pero juegos ya no. Era como solamente para los nenes chiquitos. Claro. Y bueno, pero pasa que no es casual, ¿no? Porque fíjate qué curioso, porque en la historia antigua el juego era una práctica entre adultos, ¿no? Y pasó a ser práctica de niños en la modernidad, ¿no? Cuando pasó el tiempo, es como que el adulto se dio cuenta que ese esfuerzo era inútil y que no tenía demasiado rédito, entonces lo fue arrinconando cada vez más hasta que quedó como un patrimonio de la infancia. Y el adulto se olvidó. Hay una autora que es muy recomendable, que es Lucía Mantilla. Es antropóloga mexicana, vive, tendrá 60 años. Hay que acotar eso, ¿viste? Sí, sí. Hay que acotar eso. Lamentable, sí, tal cual.
Yo sabés que Silvana Rivero estudié todo- vive, la vamos a traer. Ay, vos sabés que yo estudié todo el profesorado pensando que los que leía estaban muertos y eran europeos además. O sea, cero que ver con uno. Bueno, Lucía Mantilla, que es mexicana, que vive, es antropóloga, ella estudia la infancia. Y bueno, al estudiar la infancia y cómo se da en el Platanal, que es una localidad de México, ella muestra cómo el juego va transitando, la relación entre la idea de juego y el ponerse a jugar, cómo va transitando un camino, dice ella, unilineal y sin retorno. Eso quiere decir que va avanzando a medida que pasan los años, las personas juegan cada vez menos y lo que juegan son juegos cada vez más estructurados y ordenados, ¿no? Más reglamentados. Eso te llevaría como a iría como de la mano, yo no sé si ustedes ya han visto o si lo ven, pero iría como de la mano del proceso de conversión de un juego a un deporte, que en el medio aparece toda esta serie de deportes alternativos, ¿no? Que muchos de ellos llegaron incluso a estar en los Panamericanos de los juveniles, y que entraron a los Juegos Olímpicos de este año, ¿no? El skate. Entonces, bueno, digo, eso no nos olvidemos, en algún momento fue un juego. En algún momento eso no era más que perder el tiempo haciendo algo inútil y juntarse con otro a hacer eso, nada más, pasarlo bien. Se termina ordenando de tal manera que termina siendo un juego olímpico. El surf está otro ejemplo también. Sí, viste que este año entraron 7 prácticas, 7 nuevos Juegos Olímpicos, deportes olímpicos. No me los acuerdo los 7, pero el karate era uno, el karate, el skate, el surf. Claro, ustedes que tienen olas ahí, vamos. Pero hubieron 7. ¿Sabes qué, Ivana? Yo te quería hacer una consulta. Cuando hablas ahí en el texto de la dimensión ética en relación al derecho de protección, la escalada, ahí pone Ulises también. Sí. Bien, ahí va. Gracias. Me quedé pensando en lo que dijo Ulises. Digo, muchas veces saben muchas cosas que nosotros desconocemos, por suerte. En el texto vos hablas cuando hablas de las 3 dimensiones, ¿no? La primera que planteás como dimensión ética, que, bueno, por lo que entendí no lo planteás en términos de jerarquía, ¿no? Sino como para ordenar el texto. Y su vinculación con el derecho de protección, donde el protector es el adulto y el protegido, digamos, sería el niño o la niña. Hablas ahí del jugador experto, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito a qué te referís con jugador experto? Si es el Sí, docente, si es el niño, si... sí, lo que pasa es que ahí esas 3 dimensiones, en realidad, fíjate que hice pie en un escrito de otra fundación, mira, no me acuerdo cómo era, ay, se me fue de la cabeza. Bueno, hay otra fundación que generó, sí, a ver si yo... Ay, Van Leer, la Fundación Van Leer. La Fundación Van Leer lo que hace es retomar una manera en que se ordenan los artículos de los distintos instrumentos legales para poder analizarlos. Que esas herramientas son justamente protección, participación y provisión. O sea que eso no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que hay un escrito que ordena, digamos, de una manera en que la gente que se dedica al derecho, más que nada los abogados, ordenan los instrumentos legales alrededor de esos 3 parámetros, ¿no? Protección, participación y provisión. Y a mí eso no me quedaba para nada cómodo, porque no vengo de la rama del derecho, soy profe de educación física, pero sí
me hicieron eco las palabras de Silvino Santín, y ya me voy a acordar que, cómo se llama este otro profe, que ahora también se me voló, brasileros, que nos llaman, nos piden que estemos pensando en las dimensiones ética, estética y política, ¿no? de los objetos a los que nos dedicamos. Entonces se me ocurrió hacer ese cruce. O sea que el hecho de que haya pensado el cruce de la ética con la protección, en realidad lo que quería hacer visible ahí es el choque de perspectivas entre la mirada adulta y la mirada del niño. Que sobre eso hay mucha discusión, porque tiende a prevalecer la mirada de la adulta. Pero hay una fuerte corriente de crítica sobre la idea de protección, o sea, del adulto proteger qué cosa, si hay muchas cosas que las hemos hecho mal como adultos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pasa un poco también el asunto de la discusión, porque el hecho de pensar un experto, un jugador experto, es también un poco soberbio, ¿no? Porque ¿experto en qué? Si en realidad lo que se ha hecho hasta ahora en materia de juego, más de una vez escuchas profes decir, no, ¿qué voy a hacer yo si los chicos saben más que yo de juego? No, ¿qué les voy a proponer yo de la mancha si los chicos conocen la mancha mucho mejor que yo? Ellos tienen mucho más ideas que yo. Entonces, bueno, eso habla de una debilidad, digamos, que hay que asumir para poder colocarse en otro lugar, para poder estudiar el juego. Digamos que el hecho de poder pensarte vos como un... Más que yo te diría, la idea de jugador experto la trabaja el Jorge Nela. Hay un escrito de él que es hermoso y es muy recomendable de pensar el profe ahí, en esa situación, con 30 personas o con un grupo de personas, un puñado, para jugar. Entonces, sí, pensarte en expertos, sí, porque algo tenés que hacer, y el hecho de poder tener dominio de algunos elementos para poder hacer una propuesta es bien útil. Pero, y también ahí, Jorge Nela y también Leo Gómez Smith y Manuel Dupuy, profes de la UFLO, también escriben sobre intervenciones en juego y también hacen alusión al jugador experto, ¿no? Pero más que eso, yo creo que lo que hay que pensar es ser experto en juego. Más que jugador experto, ser experto en juego, porque el que es experto en juego sabe que no siempre sos protagonista, que por más que seas el profe, que seas un capo jugando, no siempre sos el pupo del mundo. Que cuando jugás, por momentos, tenés que salirte de ese lugar y dejar que sea otro el que lleva la voz cantante, o que proponga, o que haga. Vos jugás a la escondida. ¿Alguno de ustedes ha jugado al lobo está, a la escondida, qué sé yo, al blanco y negro, con un grupo de chicos en una colonia de vacaciones? ¿En dónde? ¿Dónde han jugado por última vez? Ahora que hace tanto. Se está preguntando, Iván. ¿Dónde han jugado por última vez? Yo el viernes con las nenas que entreno. Claro. Son muy chiquitas y por lo general se ponen juegos como para que se dispersen y no se les haga tan pesado el deporte. Claro. ¿Qué enseñás, Leire? Hockey, hago hockey Ah, en cierto. gym. Y sabés, Leire, que eso, qué lindo nombre que tenés, es rarísimo. Sabés que eso que decís, qué piola, porque capaz que... ¿Cuántas nenas tenés en hockey? Más o menos 15 nenas por ahí. Y de las 15, ¿cuántas son buenas para el hockey? No, muy poquitas, bueno, en realidad todas. Eso está mal para mí. En realidad todas. Pero técnicamente que vos digas están muy bien, muy poquitas. Y más por la edad que tienen. Son menos de 9 años tienen. Ajá. ¿Qué decís vos? ¿3, 4? No, creo que es a partir de 6 a 9 deben tener.
Es No, bastante yo variado. te digo 3 o 4 chicas que sean Sí, buenas 5 debe ser, técnicamente. sí. 5 5. debe ser de Bueno, 15. si vos tenés 15 y 5, capaz que tienen proyección en el campo del deporte, que es otra lógica, pero tu ojo clínico te identificó 5 para el deporte, vos tenés 15, y qué bueno que puedas estar colocando instancias, momentos, para jugar con los chicos, para que no se le haga tan pesado el deporte, porque hay 10, o sea que de las 15 tenés el 75% de tu clase que capaz que no es buena para el hockey, o sea, capaz que para el deporte nada, pero va al deporte por una excusa, otra vez, mira, excusa, para una excusa para hacer algo con alguien que le guste. Entonces, que la profe pueda ponerse en ese lugar y generar cosas piolas, lindas, que haga pasar lindos momentos. Elías y Dani dicen momentos agradables, tensiones agradables, habla de una sensibilidad que está colocando al juego en otro lugar, ¿no? A mí me parece que ahí hay mucho. Ahí hay mucho de protección del derecho al juego, ¿no? Y que no necesariamente sos jugadora experto, pero sí sos experto en juego, porque si de 15 chicos vos te das cuenta que si le das riguroso al entrenamiento en hockey, te quedás con 5, entonces poder darte cuenta de eso y alivianar la rigurosidad del entrenamiento para colocar actividades chotas, de nuevo lo mismo, ¿viste? Chotas, vulnerables, sin valor, inútiles, como jugar una mancha o qué sé yo, jugar con el stick a algo, bueno, me parece que es ese un lugar de privilegio, ¿no? Qué piola. Yo soy profe de educación Todo un física, tema entrené también. nenas de gimnasia artística. En los deportes individuales es un embole, porque tenés que hacer 3 series de 20 repeticiones de un mismo gesto absolutamente meticuloso y perfecto, y vos, profe, tenés que estar parado ahí al lado mirando que lo haga bien. Eso, lo que dice, o sea, lo que está pasando es que de 15 chicos que tenés, si no trabajas bien, te quedaste con las 5 nenas que tiene Leira. Y se te fueron las otras 10 y vos comes con las 15 que te pagan la cuota mensual, ¿no? Yo, dale, Lola. Tranqui. Yo el domingo estuve participando, estuve ayudando en un torneito que se hizo de gimnasia artística con nenes de 4 a 7 años más o menos. Y nada, había distintos sectores, ¿no? Y en un espacio pusieron un inflable, una zona para pintar y una zona para maquillarse. Y me pareció muy bueno porque más allá de que es una demostración para los padres lo que vienen haciendo los nenes también tienen su espacio para divertirse. Y no es, como dijiste, tan meticuloso, tan estricto. No, Claro. me pareció muy bueno, la verdad. Lola, ¿y ese encuentro era de escuelita? Sí, fue en el Kimberley, acá en Mar del Plata. Se hizo con la escuela FASTA, el Club Rosso, talleres y un par más. Bueno, mira, por ejemplo, acá la Federación Cordobesa de Gimnasia tiene todas las gimnasias, ¿no? Rítmica, artística. La Federación Cordobesa de Gimnasia beca a las gimnastas de rítmica para formarse en Europa y paga, ahora no sé, pero ponele a 5 chicas, vamos a seguir el número de ley, a 5 chicas gimnastas de rítmica para que estén durante 3 meses en Europa. Y son unas capas, ganan medallas, andan re bien en los Panamericanos, en todo eso. Pero sabés que la federación subsiste, económicamente hablando, por el aporte
de las más de 200 nenas de gimnasia artística que participan de esos encuentros de escuelita, en donde van y capaz que toda la familia va a ver la nena cómo hace, qué sé yo, la nena, vos la llevas, el peinado, todo, la mallita, entran en calor, toda una expectativa bárbara, y la nena pasó en un salto que duró 20 segundos y fue un saltito en extensión pedorro, perdón, pero fue un saltito rechoto, digamos, y que la familia mira así y dice, oh, ya pasó, ¿viste? Bueno, digo, eso no lo podemos perder de vista, porque cuando pasan las cosas pasan porque alguien está haciendo para que ocurran de esa manera. Si vos solo te quedás con ese saltito y no saciás las pretensiones de esos chicos que hacen un esfuerzo muy grande para hacer muy bien, o lo mejor que pueden, ese saltito que dura 20 segundos, te quedas sin chicos. Y el problema de quedarte sin chicos es que vos te quedas sin trabajo, pero además de que te quedas sin trabajo, hay 20, 30 o la cantidad que vos tengas de alumnas, menos que disfrutan de ir a gimnasia. Entonces, bueno, pucha, pero gimnasia es un deporte. No estoy garantizando el derecho del niño al juego, sino el derecho del niño al deporte, que también está reconocido, ¿no? Es un deporte el deporte es un derecho de la sociedad. Fíjate vos que ahí ya cuentan al adulto. Y nosotros tenemos que aprovechar eso para colocarlo de parte de nuestro equipo, para fortalecernos nosotros. Si nosotros decimos, ah, no, pero eso es de deporte, no es juego. Sí, es verdad, es deporte, no es juego. Pero el deporte consiguió un lugar como reconocimiento, como derecho para toda la sociedad, cosa que el juego solo lo consiguió con los niños, no con los adultos, ¿no? Entonces, bueno, en esos momentos, ¿no hay juego? Cuando entreno a la primera de básquet de un club muy reconocido, ¿no hay juego? ¿Qué juego hay? ¿Hay juego o no hay juego? Bueno, no sé, es hora de empezar a mirar, ¿no? Yo Sí, para mí ahí... Ah, perdón. Sí. No, le sumo también, ¿no? Porque la tendencia por lo general, y sobre todo nosotros tenemos que desaprender un montón de elementos que se han cruzado, digamos, ¿no? en el desarrollo de la teoría de la disciplina, por lo menos para ordenarla, y lo que tenemos que ir contrarrestando producto de nuestra propia, interpretar por lo menos algunas de las prácticas que nos toca enseñar, y la tarea también de combatir, ¿no? A mí me gusta usar esa palabra porque me parece que son más los lugares o los espacios o los usos del juego que tenemos que combatir, y yo a eso le llamo decir que eso no es juego, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Obviamente que... Y es muy engorrosa esa actividad de combatir, porque, por ejemplo, yo ahora voy a hacer mi tesis de maestría en una multinacional de software, en la cual yo nunca me imaginé estar hablando y conversando con gente que está frente a una computadora mucho tiempo en el día, y se me presenta ese problema porque justamente lo que aparece ahí es esa suerte de ludificación del trabajo, como suele suceder en esa rama productiva, y uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver con que muchas veces ser propositivo implica negar lo que existe, es decir que eso no es juego, sino que es parte de un atributo productivo de esa rama en cuestión. Es necesario para luego defender, digamos, el juego como saber educativo, el juego como práctica corporal, el juego no como medio para, sino como fin en sí mismo y demás. Y lo que aparece ahí, digamos, es esta cuestión de, bueno, en definitiva sí, el juego se nos presenta como la posibilidad de distensión, de relajación, cuando observamos en el jardín el juego, vemos todo lo contrario. Sí, el otro día jugábamos al pulpo en el jardín donde trabajo, y la tensión era infinita, digamos, ¿no? Al punto de que el enojo, la bronca,
Si algo me sucede en el marco de esa tensión, como por ejemplo le pasó a Cata, una nena que se recontra enojó porque le golpeó una pelota de pelotero en la cabeza, y seguramente en otro contexto esa pelota en la cabeza pasaba desapercibido, pero como estaban entrando muchas pelotas al lugar donde no tenían que entrar, Catalina, ese dolor, esa sensación del dolor fue infinita, porque el dolor en realidad era que no podía lograr tapar las pelotas que estaban ingresando. Entonces, cuando uno piensa estas cosas, o cuando se pregunta por estas categorías, lo interesante es cómo nuestra actitud y nuestra actividad es de reflexión y de investigación, pero de combate también, en el sentido de que quizás muchas veces combatir algo nos hace dar un salto de calidad con mucha más eficacia que escarbar sobre algo que ya está presentado, que ya está desarrollado y demás, ¿no? Como que me parece que esa distribución de responsabilidades entre los que nos interesa pensar el juego tiene que existir, porque en todo caso la sociedad en la que vivimos, que es altamente competitiva y que se recicla constantemente, en un punto nos termina absorbiendo, digamos, ¿no? Entonces yo pensaba en eso como también para proponerle a los docentes en formación, una para invitarlos a seguir pensando, ¿no? Después de la formación básica, por decirlo de alguna manera, y luego para también entender de que la lucha, digamos, en el campo de la teoría es esto, digamos, ¿no? No solamente la innovación está en el descubrimiento de algo nuevo, sino en poder lograr hacer entender de que lo que ya existe también tiene cosas para ver, digamos. Qué bueno, profe. Sabés que una vuelta en Tucumán veo un taxi que decía en la puerta, tenía una foto, y le saqué foto, ¿viste? A la puerta, porque digo, no puede ser, no la tengo ahora en mano, pero decía, el juego es perjudicial. Claramente, a lo que hacía referencia ese cartel, no era lo que nosotros hacemos con juego. Digamos, yo cuando pienso en juego, lo que estoy pensando son manchas, bolitas, escondidas, blanco y negro, picamano. Yo estoy pensando en esa batería de juegos, estoy pensando en las muñecas, en los autitos, en la pelota de trapo, en los juguetes, y estoy pensando en cuando haces algo que Leonardo Díaz, que capaz que la Juli los pone a leer, dice hueveo, jugueteo, lo escribe jugueteo, ¿está bien? Porque es como formal. Pero él cuando habla dice que es huevear, es pasar el tiempo. Que fíjate vos que en la montaña, cuando llevan expediciones a la montaña con grupos de gente, le dicen hacer huevo a esperar que pase el ciclón, a esperar que pase la noche, y esas esperas son momentos para jugar, ¿no? ¿A qué? Y a lo que salga, entonces son hueveos, o sea, son jugueteos. Bueno, yo creo que eso tiene que ver precisamente con lo que uno elige ver como juego. Yo creo que por ahí pasa el asunto. Y yo coincido con vos en esto de que no podemos mirar para el otro lado de la sociedad en la que estamos. Hay dos actitudes posibles, se me ocurren. O te amoldás a la sociedad que tenemos y sos una pieza más en el engranaje, o haces algo para cambiarla si hay algo que no te gusta. Bueno, los que estamos estudiando juego nos encontramos con que el juego no está siendo visualizado como nosotros lo vivimos, y por lo tanto, digamos que la actitud sería la segunda, sería hacer algo para cambiar porque no está siendo visualizado. Por lo tanto, eso nos coloca en un lugar, digamos, de resistencia, si se quiere. Pero no podemos desconocer que el juego está presente en ese engranaje que viene llevando la sociedad. Cada día podés hacer el dolor de esa nena, te duele por el amor propio, porque no pudiste hacer mejor. Hay un autor que es Calois, Roger Calois, y Calois muestra, digamos, cómo los juegos
pasan de una desorganización total, que es la paideia, cómo van ordenándose poquito a poco para poder, sí, es ordenarse para hacer más complejo el juego, pero sin abandonar el lugar de juego, para no pasarse a hacer deporte, sino siguiendo en la lógica del mismo juego, no abandonarlo y ser cada vez más complejo. Entonces dice, eso es lo que hace en ludus, es lo que coloca en el punto de mayor desarrollo, sería, ¿qué hace que vos quieras mirar el sol? Dice él, mirar el sol sin pestañear. ¿Quién aguanta más sin pestañear? ¿Qué sentido tiene? Y ninguno, o todo, qué sé yo, a ver si puedo, a ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Y ese ser capaz de hacerlo hace que cada vez seamos un poquito mejor. Entonces decís, che, pero ¿qué estoy haciendo? Formando chicos para que sean cada vez mejor, entonces los estoy formando para una sociedad productiva, moderna. Y yo te diría, y capaz que sí, pero capaz que sí porque es la sociedad que tenemos. O sea, hay que enseñar a la gente a subsistir en donde está, porque si nosotros vamos a ir tan radicalmente al otro lado, entonces vamos a estar desaprendidos de la sociedad que tenemos y tampoco la vamos a cambiar de esa manera. Entonces, me parece que es justamente esa tensión, para usar otra palabra del profe Rodrigo, y que no es una palabra tirada hacia el aire, sino que Elías y Dunning trabajan la idea de tensión. Roger Huizinga, que no puede dejar de ser mencionado en esta reunión, también habla de tensión, porque es la oscilación entre el éxtasis y el abandono, entre estar súper enganchado y estar aburrido. Es estar en el vaivén. Y yo sé que a la Julia esto le va a dar un poco de escalofrío, porque voy a nombrar un fenomenólogo, que parece en algunos, por momentos aparece como mala palabra, pero es necesaria. No. Gadamer dice, escribe mucho sobre juego, y él lo entiende como una oscilación permanente, ¿no? Como un estado, ¿viste un péndulo? Cuando soltás un péndulo que va y viene. Bueno, él entiende eso como juego, sé que es movimiento permanente. Y bueno, es oscilación, entonces es tensión, porque o es una cosa o es la otra, o no es nada, o bueno, es lo que va pasando, y al momento en que va pasando, se desmorona. O sea, no hay forma de volver a hacer lo que hiciste recién. Estamos jugando la mancha. Y la pasaste hermoso, ¿viste cuando terminas un juego, cuando dejaste jugar, y los chicos se abrazan, salen abrazados, ¿viste? Todo el mundo contento, satisfecho, yo creo que la palabra es satisfecho, ¿no? Con la sensación de que lo que pasó fue fantástico. Bueno, lo querés volver a hacer y no te va a salir nunca igual. Aun cuando estés con las mismas personas, en un mismo lugar, con los mismos objetos y jugando el mismo juego. No te va a salir nunca igual. Bueno, entonces yo creo que ahí plantea mucha discusión Juli, que también tendrá que ver con qué estudiar, si estudiar los juegos o estudiar el jugar, ¿no? O sea, o las dos cosas. O mirá, si a vos se te antoja estudiar el juego, los juegos, está buenísimo, y yo te voy a leer y voy a usar eso, y yo voy a estudiar el jugar, yo estudio el jugar, a mí me gusta eso. Y no pensarnos en la rivalidad, sino en la complementariedad. Entonces, bueno, mirá, capaz que lo que está haciendo Cuca me sirve para poder ver qué lógicas de juego se pueden estimular haciendo qué cosa, y capaz que lo que nosotros podemos hacer es ver cuáles son los momentos y lugares más propicios para poder soltarse a la plasticidad necesaria para poder jugar. ¿No? Vamos a acordar una cosa, la gente no está preparada para ver grupos de adultos o de gente jugando libremente en una plaza. Si se ve un grupo de personas grandes que corre en un lugar, lo primero que piensan es, le están robando. ¿Viste? O se escaparon de un manicomio, son locos.
Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver ahí, ¿no? Hay toda una educación corporal para hacer alrededor de, como dice Edu Galak, educar con la mirada y la mirada, educar la mirada. Bueno, si vos ves un grupo de gente que corre, y el que está corriendo, que juega la mancha, no hay nada malo, no pasa nada. O sea, están jugando, ¿no pueden? Los adultos solamente pueden mirar Juegos Olímpicos sentados desde el sillón de su casa y sin mover una pata, cuestión que no nos da trabajo al profe de educación física, y cuestión que, y retomo la palabra de Fundación Arcor, no es saludable, ¿no? ¿Qué beneficio le podemos hacer nosotros a eso? Por eso a mí hay muchas cosas que me hacen ruido con el tema de la dimensión física del cuerpo, porque yo no me imagino dando clases de educación física en la escuela, en el club, en la colonia de vacaciones. No me imagino sin la dimensión física presente. De hecho, esta pandemia lo puso en evidencia, ¿no? ¿Sabés qué, te robamos un minuto más, porque sé que habíamos dicho hasta las 9:10, para escuchar a Santi, que quería comentar algo o hacer una pregunta. Ay, Santi. No, sí, no pasa nada. No, me me había quedé quedado porque con vos lo querías de... hablar, entonces... No, no pasa nada. Nada, me había copado porque al principio arrancamos hablando de que el juego lo encontramos y no tiene su lugar específico. Como nombrabas hoy, no sé, vas al club y buscas en la listita y tenés un montón de deportes, y como recién, no me acuerdo quién de las chicas estaba hablando de hockey, de que usaba a veces el espacio, porque dentro de las 15 chicas solamente 5 capaz tienen una proyección a futuro, pero las otras 10 van, como decía Ivana, a buscar ese lugar de encuentro con otras personas solamente por el hecho de encontrarse y poder disfrutar ese momento, y no con capaz el día de mañana querer ser jugadora olímpica de hockey y estar en la selección, ¿no? Entonces, es cómo volvemos siempre a la misma, no sé si pregunta o al mismo resultado de, ¿y el juego dónde está? O el jugar dónde está, como que no tiene ese punto de vista que es el que tratamos de construir, ¿no? A futuro, de que dónde lo encontramos, ¿por qué siempre tiene que estar dentro de otra cosa y no tiene su propio lugar o su propio punto de vista, ¿no? Como que siempre está el juego dentro del deporte o dentro de tal cosa, y por qué no es solamente el juego o el jugar, ¿no? Capaz estoy hablando de dos términos distintos, siento que estoy nombrando el juego y el jugar, pero tomados de la mano y uniéndolos, como que no tienen su propio, no sé si lugar o espacio, ¿no? No ponerle un lugar concreto, sino que siempre está dentro. Te muteaste, Santi. Sí, justo entró una llamada, y no desde, como que desde su propio lugar. A eso quería como tomar nada más. Sí, qué bueno, Santi. Yo creo que también esto que está pasando, primero, el hecho de que las personas, que los profes de educación física nos formemos en juego, colocar asignaturas que llevan por nombre juego en la formación docente y sostener eso en el grado, en el posgrado, hace que haya gente cada vez más potente en el dominio de destrezas especializadas para decir, che, el juego tiene que conseguir un lugar. Mira, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay 2 seminarios de posgrado sobre juego en el país. Uno es responsable Cuca, en La Plata, fue el primero. El segundo, fíjate vos que aparece en la segunda universidad pública más vieja del país, ¿no? Que tiene educación física. Y el segundo está en la Universidad Nacional de Rosario. Y fíjate que Rosario ha recibido, no sé, un montón de veces a Francesco Tonucci, que es un pedagogo crítico italiano, que trabaja mucho con la infancia y que es el autor de La ciudad de los niños, ¿no? El que promueve esa idea. Entonces, fíjate vos cómo también creo que el hecho de que el juego consiga su espacio es a fuerza, yo creo que es acordarse de esto, de empujones con la barriga, en todos lados, ¿no? Se va consiguiendo poquito a poco, y eso que se consigue es tratar de resguardarlo.
A mí no me cabe duda de que Santiago, Lola, Leila, que... No, Leire. dije mal el nombre. Leire. Leire, son profesionales que se están formando en educación física y que donde vayan a trabajar van a colocar algo de juego. En la estructura gubernamental de la provincia de Santa Fe, el encargados del área de espacios verdes y de deportes son profes de educación física. En mi ciudad son exdeportistas. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Porque los profes llegaron en Santa Fe, vos vas y encontrás plazas ornamentadas que me encantaría tenerlas en mi ciudad, pero en mi ciudad lo que tengo es tengo las placitas esas de ejercicio, de plazas saludables, ¿viste? Esa que hacen gimnasia, así, que hacen... Sí, acá tenemos el musculación. corredor saludable por toda la costa. Bueno, entonces me parece que saludable es una palabra para pelearla también, en ponerse en movimiento de otra forma que no sea el ejercicio cerrado. La ejercitación cerrada es saludable, sí, pero es un embole. Jugar está buenísimo y te mueves también. Digo, me Sí, parece como que también es... me hiciste acordar, Ivana, de una vez cuando tuve la posibilidad de ir a Brasil, bueno, Rodri también es un fan brasilero, digamos, por toda la costa de Brasil está lleno de canchitas de vóley, nunca me sale esa palabra, slackline, el que van caminando, slackline, lleno, y quedan ahí fijos, no es que, o sea, bueno, obviamente las canchitas las sacan, después la vuelven a poner, pero quedan ahí como fijo, ¿no? Entonces, también... Y bueno, y Brasil ¿cuánto nos lleva en términos de formación? Mínimo 40 años. Sí, sí, sí. Y ellos arrancaron después que nosotros. Entonces estamos quedados, hay que estudiar, hay que investigar. Y accionar. Hay un montón de oportunidades. Claro. Yo le agrego algo a lo que decía Santi cuando me nombró, que de todas formas yo estoy en un club privado de trabajo y yo no puedo dar el juego únicamente como juego. Siempre en realidad lo que yo doy no es juego. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo. Si yo les doy un juego determinado, por ejemplo, para la conducción, que es el desplazar la bocha, yo les pongo el patrón de la vereda. Entonces, escondido está el querer buscar que las nenas desplacen la bocha. Nunca les doy juego como realmente es. O sea, nunca doy un juego de verdad. Porque en un club siempre tenés atrás que te están diciendo, bueno, pero acá ¿qué estás buscando con este juego? ¿Por qué? Porque está mal visto. Para el nene chiquito, está mal visto que juegue en un club cuando está trabajando en deporte. Entonces eso también como para pensar, decir, ¿por qué? Si es un nene, ¿no puede jugar? Ay, Fíjate esto, Leire. Víctor Pavía, en su último libro, y ya desde hace tiempo, plantea lo mismo que vos planteás, pero a la inversa. Para el juego, o para jugar, se necesitan un montón de técnicas que las enseña otra práctica corporal, como puede ser la gimnasia, que son necesarias realizarlas con altos grados de eficacia técnica y eficiencia técnica para poder jugar o para poder desarrollar este jugador experto. Porque en definitiva, cuando hay desigualdad en términos físicos, en términos corporales, en términos de experiencias con el cuerpo, el juego expresa todo eso. Y sobre todo, y yo quería dejar esta idea también, que lo reivindico siempre, para mí los docentes en general, y los de educación física también en particular, si quisiéramos hacer ese ejercicio, tenemos una diferencia al resto de las personas del universo que trabajan, digamos, ¿no? Que es que somos trabajadores intelectuales, incluso los trabajadores de educación física. Y eso de reconocernos intelectuales no es para decir que tenemos una diferencia con un obrero de la manufactura o con alguien que tiene que ver cómo una máquina hace pasar cosas y demás. Digo, es otra forma de trabajo. Pero reivindicar el ser trabajadores intelectuales implica que para que nosotros hagamos propuestas prácticas, que es lo que se ve, vamos a decir, ¿no? Lo que ven los directivos, los padres, las madres o quienes están en cualquier lugar donde nosotros estamos enseñando, hay que pensar. Pero sobre todo también
hay que enseñar a pensar, porque en un juego, en una práctica corporal, en un deporte, también hay que pensar, y no pensar desde ese lado intelectual en el sentido de, bueno, hay que hacer ciencia para jugar. No, no. Algunos hacemos ciencia para luego decir de que se puede jugar de esta manera y no de otra, y eso también implica una actitud reflexiva constante. Entonces, muchas veces cuando a nosotros nos dicen que somos del cuerpo, de lo corporal, cuando no muchas veces de lo físico nada más, nosotros tenemos que reivindicar nuestro lugar intelectual, porque en definitiva, nosotros somos trabajadores de la cultura, y la cultura se construye también con intelectualidad, aparte con experiencia, ¿no? Por ahí la antropología desarrolla esa parte, y nosotros tenemos el deber ahora de darle un ordenamiento riguroso, por poner algún concepto que no suene tan bestia, digamos. Qué bueno. Sabés que bueno, muchas cosas, ¿no? Porque cuando uno escucha, giran adentro de la cabeza muchas cosas, ¿no? Haciendo ruido. Y pensaba en esto. Justo me sacó el mensaje de Cande, porque hace un ratito Leire decía, yo siempre tengo como una pretensión ligada al deporte cuando les pongo un juego, y el juego no es en ese sentido pleno para poder colocarlo. Pero yo también pensaba en esto, ¿no? También tiene que ver cómo uno aprende a intervenir en esos lugares, en esos momentos, y cuando también, para tomar palabras de Víctor también, decís, bueno, la clase llegó hasta acá, y en esto es un momento de no clase. Digo, a nosotros los profes de educación física en todas las instituciones nos suelen buscar en muchas oportunidades para organizar festejo del Día del Niño, fiesta de fin de año. Es más, si hay cualquier evento para juntar plata, para la escuela, para el club, y ahí vamos nosotros. Y en ese vamos nosotros aparece la lotería, la tómbola, aparece el juego. Entonces, fíjate vos que aparece la timba, pero que está mucho más ligada a la apuesta, y no aparecen estas otras expresiones que tienen que ver con el juego popular, que es motor y con otros, como pueden ser los juegos a los que hemos transitado en la infancia, sobre todo, ¿no? Y que son los que estas cátedras tratamos de sostener. Sí, bueno, che, ¿qué juegos conoces? Yo me acuerdo en el profesorado no hace mucho, una chica decía, ay, jugué un juego buenísimo, que tirás una piedrita para arriba y alzás otra, estaba re bueno. Era una payana. O sea, no conocía la payana. Yo me quería morir. Bueno, nosotros tenemos que enseñar esa cultura de movimiento. Si no, ¿quién la enseña? ¿No? Bueno, un montón de cosas me hacían ruido a partir de lo que pensaba Rodrigo, pero súper interesante, ¿no? El dar vuelta al asunto y pensar, bueno, en primer lugar te sentís desprovisto. Ay, sí, si doy vuelta al asunto, ¿qué? No sé nada. Bueno, volví a la cátedra de prácticas lúdicas, volví a los textos inútiles, pensate qué estás haciendo, repensate. Che, lo que estoy diciendo, ¿estará bien? O sea, ¿esto pasa? No pasa, hay que estudiar, hay que mirar, conocer la realidad inmediata, ¿no? Es lo que nosotros empezamos a hacer. Perdón, me había quedado con lo que decía Leire. No quiero que no espero que no lo haya tomado mal, ¿no? En ningún momento iba con respecto a decir, usa el juego para como algo malo, sino que está tan naturalizado eso de usar el juego para, que es muy difícil el sacarlo de ese lugar, ¿no? Porque yo también he suplantado a mis profesores en el club dando clases de vóley y en beach volley también, y es muy común que uses el juego para tal cosa, y entiendo desde el aspecto que ella lo usa, porque ella es profe, a veces también vos estás trabajando, y es raro, creo que hasta para los padres decir, que vinieron a la clase de hockey, que yo pago para que aprendan a jugar hockey, que a jugar. Entonces, volvemos creo que también a la parte de la visualización de la sociedad, de que si va a la clase de hockey que no puede jugar, o sea, tiene que solamente aprender a cómo pegarle a la pelota con el palo. Voy desde ese aspecto, ¿no? Desde esa otra mirada.
Y por ejemplo, yo he dado clases de beach volley en Once Unidos con los más chicos, y a veces terminan la clase porque dura 1 hora, por protocolo o esas cosas. A veces los chicos tienen el tiempo libre y hasta estuvo, no sé, el femenino y estuvo el masculino y se quedan a jugar y capaz juegan al vóley, pero sin reglas, sin nada, la tocan 8 veces a la pelota, la pasan y se quedan en ese momento disfrutando solos un rato más porque la cancha queda armada y preguntan, che, ¿nos podemos quedar un rato a estar? Y ellos se ríen y la pasan bien y creo que viene más de ese lado. Yo no quería que Leire lo tomara como que dije, usa el juego para, sino que al contrario, usamos el juego porque me meto dentro de eso y es a lo que voy, está tan naturalizado el usar el juego para, que es muy difícil el pensarlo, de sacarlo de ese lugar y decir, y empezar a ver cómo sacarlo de ese lugar y que no sea siempre el juego como una herramienta para, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Sí, Es no. que también Ay, perdón. vivimos como... Ay, dale, Leira. No, que a Santi que no lo tomé, al contrario, te entendí completamente y quería sumarle a eso para la persona que no trabajó en un club, como que entiendan que no se puede usar el juego. O sea, no existe el juego hoy en día en un deporte, en mi deporte, era como para sumarle, pero te entendí completamente. No, Eso, está bien, sumar. no quería que se entendiera mal, eso era el tema, No, que para capaz lo nada. tomó como, que no puedo usar el juego, No. al contrario, se usa, pero eso es creo que es lo que va la charla y a lo que estamos tratando, ¿no? De sacarlo de ese lugar que es tan complicado porque está tan metido, tan naturalizado que decir, ¿cómo lo vamos haciendo? Y no va a pasar de un día para otro. O sea, es un Tal proceso cual. que va a ir haciéndolo a poco. Sí, Y total. también Y no que nunca vivirlo llegamos a usar el juego. O sea, yo nunca usé el juego por ahora. Porque todo tiene un trasfondo, entonces no es un juego. O sea, siempre. También pienso que no hay que vivir con culpa los corsets institucionales en los que nos sometemos cuando entramos a trabajar en un lugar. Porque, viste, si no, empieza, hoy, pero esto no lo... Si me viene a ver la Juli en esta práctica, me mata, me pone un 2, ponele, ¿no? Entonces, bueno, me parece que más que vivir con culpa, otros usos del juego en las prácticas profesionales de la educación física, no hay que vivirlo con culpa, sino que simplemente colocarlo donde va. Porque si la profe de matemática puede enseñar a sumar jugando, ¿por qué nosotros no podemos enseñar el deporte jugando? O sea, digo, eso no quitaría que haya desarrollos y estudios sobre el jugar y sobre juegos populares y sobre construcción y uso de juguetes, pero me parece que una cosa no quita la otra. Digo, somos profesionales de educación física, no profesionales de juego solamente. Del juego, del deporte, de expresión corporal, vida en la naturaleza. Entonces, yo creo que es no vivir con culpa lo que hacemos, ¿no? Bueno, Ivana, te agradecemos muchísimo, no te quiero robar más tiempo, sé que tenés que estar a las 10 en otro lugar, así que muchísimas gracias. No, Si me gracias a ayudan todos a ustedes. abrir los audios y le damos un aplauso a Ivana por este tiempo que ella nos regaló hoy, así que gracias. No, a ustedes, Juli. A ustedes. Muchas gracias. Yo Qué hermoso. me quedo con ellos igual un ratitín, 2 minutos más, chicos, nos quedamos, ¿sí? Pero no, en serio, Ivana, porque también a veces cuando uno dice, bueno, gracias por tu tiempo, pero realmente es gracias por el tiempo, porque sabemos que bueno, el tiempo a veces hasta es tirano, ¿no? En estos tiempos. Y en todos los tiempos. Así que muchas gracias Sí, bueno. por este Y bueno, espacio. en la misma lógica, Juli, gracias por este tiempo, porque podría no haber existido esta reunión y acá estuvo, ¿no? Y podríamos no habernos encontrado y nos encontramos. Así que un gusto haber compartido este espacio, gracias, porque ayuda a pensar. Gracias. Seguimos discutiendo. Dale. Gracias, te mando un abrazo. Chau. Saludos. Un beso grande, Juli. Saludos chau, a la gente allá en Río Cuarto. Gracias. Chau. Bueno, antes de que Bueno, siga, también los sí. saludo. Ahí le dejé a Leire un posible tema de tesis para cuando termine esta El instituto. el juego. Bueno, también agradecerles
por la invitación, a Juli y a ustedes también, porque son parte del grupo. Y también dejar esto, ¿no? Es decir, más allá de qué profe tienen en cada cátedra y demás, todos somos profe del instituto y quien quiera puede consultar o consultarnos, más allá de si nos encontramos en un aula y eso. Así que bueno, también los dejo que continúen con Juli y que cierren la clase, así que les mando un beso y me voy a buscar a mi Dale. hija que ya está despierta. Bueno, Rodri, una cosita más. Con Rodri mañana tenemos el encuentro de Campo 1, también invitarlos a los del D y el E, que a las 2 de la tarde nos vamos a encontrar con una charla con Ricardo Crisorio, que va a hablar sobre prácticas corporales. Así que estaría bueno que uno del D y uno del E me pongan el teléfono en el chat, así después yo les mando más rápidamente por WhatsApp el enlace. Así que el que quiere y el que puede, mañana a las 2 de la tarde estamos escuchando a Ricardo Crisorio, que bueno, también va a ser un gran placer escucharlo a él. Cualquier cosa ahí se los pegué, por si se lo quieren copiar. Genial, gracias, Rodri. Bueno, que Rápido. tengan Abrazo. lindo día. Saludos. Nos vemos. Chao, Chau, chao, chao. Bueno, para cerrar también, obviamente hay muchas cuestiones que... Uy, paren que termino de